Vamos con las 1000 voces de cada día y claramente muchas de ellas hoy tienen que ver con el discurso del presidente Javier Milei anoche en el Congreso de la Nación. Y detalles que seguramente te va a interesar escuchar, como por ejemplo, quiénes lo acompañaron, quiénes estuvieron, quiénes no. Tal vez hablemos con algunos de los que estuvieron y los que no en el día de hoy aquí en 1000 cosas a la vez. Pero antes, el presidente Milei en la presentación del presupuesto 2025 pidió justamente ahorrar para pagar deuda y dijo que cuando aumente la recaudación, el Estado recién ahí podrá absorber pesos. Bajo este nuevo esquema que estamos proponiendo, si los ingresos son mayores a los estimados, el gasto automático podría aumentar en línea con los ingresos, pero el gasto discrecional se mantendrá congelado. Por otro lado, mirando ahora los ingresos, cuando el aumento de la recaudación sea transitorio, el Estado podrá ahorrar, absorbiendo pesos o para cancelar deuda, lo que permitirá seguir bajando la inflación y o mejorar el perfil de deuda argentino. Y si el crecimiento económico es permanente y en consecuencia el aumento de los ingresos es estructural, el Estado va a poder devolverle a la sociedad esa mayor recaudación en reducción de impuestos, tal como nos hemos comprometido. Por otro lado, si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional, tal que igualmente se alcance el déficit cero. También habló del superávit, que es distinto al equilibrio fiscal, que claramente habla de una economía, más allá de la honestidad, de la salubridad, ¿no?, de la economía de un país. Hablar de un equilibrio y aunque haya déficit, que sea controlado y que sea pagable en lo posible en un término corto a medio. No pedir deuda para pagar los gastos fijos de un Estado-nación. Sin embargo, en el artículo 1 del presupuesto habla de un superávit garantizado, que no se sabe si es una expresión de deseo o a partir de ahora, si no hay superávit, se van a ir cortando partidas que pueden tener que ver con áreas sensibles del Estado. Esto decía el primer mandatario. La metodología que estamos presentando en el presupuesto nacional blinda el resultado fiscal, sea cual fuera el escenario macroeconómico. No importa qué suceda con la economía, no importa si nuestras estimaciones están bien o mal, sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado. Bueno, las caras del ministro de Economía, hubo un contrapunto que el director de cámaras rápidamente en varias oportunidades supo tomar, ¿no? ¿Cuál es la cara del titular de la cartera económica? Principalmente, ¿sabes cuándo? Cuando habló de la toma de deuda. Hubo un contraplano que yo no sé si le sumó o no le sumó. Por otro lado, también habló el presidente Milei de cuando el Estado se arroga tareas que no le competen. Y atenti con esto, porque no desagregó la información. Me pregunto, por ejemplo, la crisis habitacional que tiene nuestro país desde hace muchos años, ¿no es una tarea que le compete dado que es un derecho constitucional la vivienda? ¿O la tarea que le compete al Estado es solamente recaudar y pagar deuda? Si no, es un Estado muy chiquitito y muy sencillo. Vemos qué dice el presidente Milei. Tenemos un debate honesto acerca de qué se tiene que ocupar y de qué no el Estado Nacional. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera, que se tiene que hacer cargo de todo, desde darle de comer hasta entretener a cada ciudadano. Pero cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, termina por incumplir las responsabilidades fundamentales que sí le corresponden. Así llegamos a un Estado que, en el afán de cumplir todos los supuestos deseos de sus ciudadanos, no pueden cumplir ni por asomo sus obligaciones básicas. Por eso digo, es interesante escucharlo y desagregar. Cuando Milei habla con otras palabras, ¿no?, de darle de comer como una niñera, me pregunto, ¿que no va a estar contemplada la seguridad alimentaria de los ciudadanos de un país que produce alimentos? Y cuando habla de entretener, mirá con qué palabra enmascara los fondos culturales. Entonces digo, bueno, ¿queremos o propende el jefe de Estado un Estado-nación sin cultura o por lo pronto sin el amparo de pequeños musiqueros? Alejémonos del cine, que tiene bastante plafón, ¿no? Musiqueros, salas teatrales, teatro independiente, actores. ¿En qué va a quedar todo eso, no? ¿Seremos un mejor país sin todo eso? Solamente me pregunto. Hay un punto sensible que es cuando le pide a los gobernadores, muchos de ellos que se alinearon en fila india, detrás de Milei, un ajuste aún mayor en sus provincias. 60.000 millones de dólares les pide, mirá. Direcciones provinciales y municipales. Por eso a los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado
a 25 puntos del PBI, requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes. ¿Cómo pedirle a algunas provincias que están capeando costos que tienen que ver con aquellos fondos que venían, ¿sí? Fondos para la educación, o fondos que no estaban establecidos en la base de la coparticipación, pero que le llegaban todos los meses y ya no le llegan más? Como, para tomar un ejemplo solamente, 6 billones de pesos la provincia de Buenos Aires, ¿cómo pedirles que ajusten más sin que se les estalle la calle, ¿no? Porque es como una soga que se va tensando y en un momento y casi sin preaviso ocurren cosas. Cuando la gente se cansa y dice, che, hasta acá puedo aguantar, más no. ¿Quién es el primer fusible que ve esto? El intendente. ¿Quién es el segundo fusible? El gobernador. Y por último se entera, tal vez, el presidente. Hablemos de inflación. Luego del 4,2%, José Luis Espert, quien, por lo menos se preanuncia, todavía sin confirmación, como futuro y posible candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Falta tanto tiempo. Habló de la inflación en el proyecto de Milei. Durante el año 2025 la previsión nuestra del presupuesto es de una inflación diciembre de menos del 20% y en promedio de menos del 30%. ¿Menos del 20% por año? Menos del 20%, diciembre 25 contra diciembre 24 y del 28% promedio 2025 contra promedio 2024. Bueno, es un... ojalá. Nadie quiere un país inflacionario. El primero que golpea es a vos y a mí, a Vero, a Nacho, a Julia en los bolsillos, ¿no? Porque siempre la adecuación salarial viene mucho después, entonces el propio ciudadano termina pagando el descalce de la inflación. Sin embargo, hoy, en un ratito Vero lo va a analizar, aumentan un 40% los trenes y aumentaron en lo que va del año, o sea, Milei ordenó aumentar un 478%. Digo, hay aumentos que van de la lapicera de Milei. Y si Milei sigue firmando para que haya aumentos de aquellos precios controlados por el Estado, ¿puede haber una inflación tan baja? Me pregunto nada más. Como se preguntó algunas cosas en medio del discurso Germán Martínez, que es titular de Unión por la Patria, y cruzó el presidente y esto pasaba. Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo, vamos. Bueno, en un ratito vamos a hablar del tomar nota. Hubo algunos portales como Chequeado, y también hubo una mirada muy interesante de Suban Córdoba respecto de si el electorado que votó a Milei y el que no lo votó, le cree o no le cree al presidente de la nación. Es muy curioso, la casta tiene miedo cuando atrás está Martín Menem, uno de los tantos Menem que están en el gobierno de Javier Milei, y sí, Victoria Villarruel, referente, de un sector muy importante de lo que anteriormente se llamaba partido militar. Claro, lo que decís, la casta tiene miedo, es lo que se escucha, ¿no? El canto, la hinchada, de los propios. La hinchada que llevaron, que siguen cantando, la casta tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué va a tener miedo si la están pasando bomba? La podadora de la motosierra no ha pasado mucho por la casta, ¿eh? La verdad que no. 40 regímenes especiales para determinados sectores industriales, la posibilidad de la licencia financiera para muchísimos otros, el blanqueo de capital. Digo, la casta se caga de risa. Con cariño lo digo, ¿eh? No estoy acusando a nadie, pero digo, justamente la casta. Germán Martínez habló a la salida del Congreso y esto decía. Parece que fue un discurso que ni siquiera fue sólido de lo macro y sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y argentinas, ¿no? Por otro lado, a mí no me interesa tanto hablar de esto, pero es un síntoma que muchos registran respecto de la comunicación en mainstream, ¿no? En medios de mainstream. Todos los canales estaban al servicio de una cadena nacional, que cuando hay algo importante que decir y comunicar desde el Estado, coincido con Vero, tiene que haber una cadena. Todos los ciudadanos nos tenemos que enterar a dónde van los fondos públicos, qué se va a hacer, cómo se va a manejar el erario, ¿sí? Nacional. Sin embargo, un hecho extraordinario es el derrumbe de rating que provocó
Milei. El mismo Milei que le dijo a través de Karina Milei a Susana Jiménez, no debutes el domingo porque va a haber una cadena larga. Tal vez le hubiese ayudado a Susana, tal vez no para tener buen piso de arranque, pero hubiese ayudado a Telefe a subir un poquito más, porque el derrumbe que hubo en Canal 13, Telefe, el 9 que llegó a 0 punto, rayita. La TV pública lo mismo, América algunas décimas, fue la palabra del presidente de la Nación. Eduardo Feynman analizó esto. Entre paréntesis, Luis Novarecio, al que le mandamos un abrazo, se quejó en Twitter de que lo habían convocado y desinvitado del análisis de las palabras del presidente. Finalmente lo vimos en la pantalla de La Nación Más, así que alguien habrá recapacitado respecto de esta decisión. Y Eduardo Feynman dijo lo siguiente. Del mago del Kremlin, me parece que no dio mucho resultado, digamos, en los números del rating, ¿no? Si tomamos televisión abierta, para mí es todo televisión, no importa, pero para aquellos que creen que hay televisión abierta y televisión por cable... O sea, el total del abierto y el total news. Totalmente, sí. Totalmente. No, apenas se llegó al 14, 15%, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa, no quería escuchar al presidente. O sea, quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano, ¿no? Puede ser, La ¿no? palabra de Eduardo Feynman, analizando el medio, ¿no? Tomando este análisis, Sí. ¿qué será? La forma despectiva, esto que nos llama tanto la atención, ¿no? Sí. Capaz que un domingo a la noche, la verdad que vos ya, o sea, estás para otra cosa, no está el ánimo como para estar pensando o viendo qué hace este hombre, o tal vez es lo que el reflejo que todos tenemos, ¿no? Ya nadie lo quiere escuchar. La verdad que acá hay algunas opiniones ya. A ver. María Inés dice, buen día chicos, no miré la cadena, preferí leer sabiendo que hoy iba a tener el mejor resumen acá. Y claro. Mirta dice, no miré a Milei porque siempre dice mentiras y no soporto su show. Después me entero en el destape lo que dijo, es insoportable. Bueno, También hablaron en Twitter. Por un lado, Jorge Rial, a ver qué analizaba en tiempo real. Hacía décadas que la televisión no registraba un rating tan bajo, por lo menos desde su privatización en los 90. Es histórica la huida del público. No quieren ver a Milei, un bochorno transmitido en vivo y en directo. Estás viendo con una planilla de rating, digo, para aquellos que no están familiarizados, y estás viendo ahí América en 0,4, TV Pública en 0,2, Canal 9 en 0,2. Habían llegado a un número muy alto con tu programa, Vero, y el de Dieter Mida. con Planeta 9. Que es hicieron la previa, empezó la cadena, hundieron al 9. Mirá. Pedían a gritos que vuelva Edith y Castañares. Telefe Y Maya 2,5. No. El 13, 0,6. No. Es un desastre. Bueno, también habló el colega Rodrigo Lucich y publicó también un recorte de la planilla de rating y dice 10 puntos bajó el rating de la TV abierta apenas empezó la cadena nacional. De 14 a 4 puntos todos los canales. El cable de noticias bajó también. Ya cuando baja los canales de noticias, que son la información afín a una cadena nacional, digo, alguna alarma se habrá encendido. Y yo creo que como se maneja el presidente, como se viene manejando él, que todo le importa, todo lo que se publica en redes, todo lo que es lo que tiene que ver con como si fuese, se maneja como si fuese un rockstar. Claro. Esto por lo menos lo tiene que pensar. Y sí. Me parece que por lo menos lo va a analizar. Ahora, yo creo que es eso, ¿no? Que la gente está cansada bueno, acá dicen de las mentiras, pero me parece que la forma tiene mucho que ver. Te digo la verdad, en un punto me alivia, porque se venía tolerando, se venía soportando un discurso muy agresivo, muy con palabras fuera de lugar, con ejemplos que la verdad que eran totalmente desubicados. La verdad que esto ojalá sea un llamado de atención. Cristina el viernes, Merlo, hizo un conjunto de consideraciones, muchas económicas, sobre la economía bimonetaria. Tal vez la más asertiva desde mi mirada, que no es una mirada economicista, ni tampoco política, fue cuando le pidió al presidente que deje de tener discursos fálicos porque hay niños que escuchan. Uh-huh. Y me pareció algo tan potente, porque la palabra es acción de habla. La palabra no queda en el aire, no es un vacío, no es un viento que pasa por el esófago. Genera acción, genera pensamiento. Y hay muchas personas, en un ratito vamos a tener la encuesta de Suban Córdoba, que aún acompañando a Milei, la están padeciendo grosso y tal vez se cansaron un poco que los caguen a pedos. Lo digo con todo respeto, principalmente por los que la pasan mal y que votaron a Milei.
y para nada tiene que haber un juicio de valor respecto de su voto. Simplemente que el gobierno debería tomar nota de aquellos que aún pasándola pésimo y acompañando tal vez con una ensoñación de esperanza, un dogma interno que los guía a ver la luz al final del camino, aún pasándola tan mal, dicen paren de gritarnos. Estamos en Mil Cosas a la Vez y vamos hasta las 9 de la mañana, chicos. De 7 a 9 en Re FM. Mil Cosas a la Vez. Muy temprano.